La misma palabra que a través de esa palabra se crearon los cielos y la tierra, la misma palabra que resucitó a Cristo entre los muertos, es la palabra que ahora escuchamos predicada, Señor. Y pedimos por corazones blandos, terrenos fértiles, para que recibamos lo que vos querés decirnos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy buenos días a todos. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Sepan que Dios las ama, son especiales a sus ojos. Los niños van a pasar a la escuela dominical, que ahora lo hacemos enfrente, el departamento de Luis y Evelyn. Así que los niños de 3 a 7 pasan para allá. Si sos una mamá con un bebé de 3 años para abajo, te invitamos a que pases en el cuarto de atrás, que tenemos el sonido y la pantalla para que puedas disfrutar de ahí el sermón. Mientras que los niños van tomando su camino, te invito a que abras tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a estar mirando la conversión de Saulo, de Pablo. Hechos 9, del 1 al 22. Un comentarista del libro de Hechos cuenta la siguiente historia. Richard Connell, en su famosa historia El juego o la casa más peligrosa, nos cuenta la aventura de su héroe, Sanger Rainsford, uno de los cazadores más famosos del mundo. Y cuenta la historia de que este hombre Rainsford accidentalmente se cae de su barco a la noche, mientras que está en camino a una expedición de caza, y está en la costa de un país sudamericano. Es un buen nadador, así que nada y llega a una playa de una isla, en el medio de la nada. Rainsford se da cuenta que la isla está habitada porque ha escuchado disparos durante la noche. A su asombro encuentra una especie de palacio en el medio de la isla, habitado por un noble ruso, un aristocrático ruso, el general Zárov y su siervo. El general reconoce al cazador porque es un cazador famoso y lo invita tiernamente a que él participe también de estar con él en una cena. Rainsford está agradecido a que llegó a un lugar donde es conocido, donde va a comer una buena cena, y durante la cena surge una conversación. Y el general dice que yo me he dedicado a la caza y me anima, me entusiasma la idea de cazar un nuevo tipo de animal en la isla. Y Rainsford pregunta más de la identidad de este nuevo tipo de animal. Y el general le responde, dice, me suple con un entusiasmo como ninguna otra caza en el mundo. Ninguna caza se compara a esto, por un instante. Cada vez que cazo, nunca me aburro por este tipo de caza. Rainsford sigue confundido y pregunta más, y el general explica, quería cazar el animal ideal, entonces dije, ¿cuáles son los atributos de una caza ideal? Y la respuesta es que lo que yo cazo debe tener coraje, debe tener astucia y sobre todo la habilidad de razonar. Y entonces Rainsford, el cazador famoso, protesta, dice, ningún animal puede razonar. Mi querido compañero, el general responde, hay uno que sí puede razonar. ¿No estás diciendo que, dice Rainsford, ¿y por qué no? No puedo creer que estás serio, general Zárov, esto parece una broma de mal gusto. ¿Por qué no debería ser serio? Estoy hablando de la caza. Al asombro y el horror de Rainsford, el gran cazador aprende que él es la caza de este general Zárov.
el cazador es cazado. En una manera infinitamente superior, Hechos 9 tiene que ver con que el cazador es cazado. En otra manera, que Pablo, el perseguidor de la iglesia, va a ser perseguido por Dios, pero no para su perdición, sino para su salvación. Antes de mirar el pasaje que vamos a mirar hoy, quisiera ponernos al día con la historia de Hechos. Hechos es un libro extenso y decidí predicar Hechos en 9 sermones. Entonces elegí los sermones, las historias más importantes del libro, pero para decir qué pasó entre Hechos 6, que fue la semana pasada, donde vimos la elección de los 7, recuerdan que frente a la desorganización de la iglesia y al hecho de que ciertas personas no eran atendidas, las viudas helenistas, se eligieron 7 personas llenas del Espíritu Santo que puedan atender a esta necesidad para que los apóstoles puedan dedicarse al ministerio de la oración y de la palabra. Y lo último que vimos estaba en Hechos 6, versículo 7, que Lucas nos da, como frecuentemente nos da en el libro de Hechos, un reporte del avance y del crecimiento de la iglesia. Dijimos que en el libro de Hechos el versículo clave es Hechos 1:8, ¿recuerdan? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Y que el libro se divide, que la iglesia comienza en Jerusalén, se va extendiendo a Judea y Samaria y termina en Hechos 28, que el Evangelio ha llegado a lo último del mundo. Y acá en Hechos 6:7, lo último que vimos, tenemos un reporte. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, el texto continúa, no es lo que vamos a mirar principalmente hoy, pero quiero mencionar algunas cosas que son importantes entre Hechos 6 y Hechos 9 para entender el contexto en que se convierte Pablo. Pablo, tenemos escrito de él una mayoría, una gran parte del Nuevo Testamento. En realidad Lucas escribe más en cuanto a contenido, porque el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son libros que ocupan mucho espacio en nuestras Biblias. Pero en cuanto a cantidad de libros, el premio se lo lleva Pablo. Pablo escribe muchos libros en el Nuevo Testamento. Es más, las cartas están organizadas de tal manera que están las cartas paulinas y después las epístolas generales, porque solo un autor tiene tantos libros como Pablo. Pero para entender el contexto de su conversión, vamos a mirar cómo llegamos hasta Hechos 9. En Hechos 6 tenemos el arresto de Esteban. Esteban, uno de los 7, predica el Evangelio. No solamente era uno de los 7 que atendía esta necesidad como si fuera un diácono, sino que también estaba predicando el Evangelio. Y lo arrestan como habían hecho con Juan y con Pedro. Llegamos al versículo 15, está delante del concilio y dice, al fijar la mirada en él, sobre Esteban, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí? De alguna manera vieron algo en él que le generó al autor notar que había algo en su rostro que era un rostro como un ángel. Y entonces las acusaciones que se le hacían a Esteban las vemos en el versículo 11 y el 13 y el 14. En Hechos 7 vamos a tener un sermón largo de Esteban, es el sermón más largo de todo el libro de Hechos, y el sermón tiene sentido cuando entendemos de qué se lo acusaba a Esteban. En el versículo 11 dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Moisés era de alguna manera figura esencial para el judaísmo, y contra Dios. Y en el versículo 13 y 14 dice, y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, el templo, y de la ley. Porque hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Este hombre está hablando en contra de Moisés, está hablando en contra del templo
y está hablando en contra de la ley. Son testigos falsos. Hay algo de verdad en lo que ellos dicen, pero también hay algo de mentira. Entonces vamos a llegar al mensaje que nos da Esteban, que es el más largo del libro de Hechos. Y Lucas con esto nos quiere decir, presten atención a esto, por algo yo incluí mucha información, porque es probable que los sermones que tenemos en Hechos, tenemos una porción del sermón, pero acá Lucas decide incluir más información que cualquier otro sermón, y es una manera que el autor nos está diciendo, hay algo que quiero que ustedes entiendan de este sermón. También sabemos que Esteban fue el primer mártir. Vamos a ver que él fue apedreado al final de su sermón, y ahí vamos a tener a Saulo observando y estando de acuerdo con lo que está pasando ahí. Hay tres ideas principales, y el mensaje de hoy no se trata primordialmente de este mensaje, pero sí nos da el contexto. Hay tres ideas principales en este sermón de Esteban, ¿sí? Uno, lo que va a argumentar Esteban es que hay progreso y cambio en el programa de Dios. Recuerden que Esteban está siendo acusado de querer cambiar la ley, de atacar a Moisés y decir que el templo se va a destruir. Los judíos ponían toda su confianza en estas cosas. Esteban va a argumentar desde la Biblia que hay progreso y cambio en el programa de Dios. La Biblia en ese momento era el Antiguo Testamento. La segunda idea que va a argumentar en su sermón es que las bendiciones de Dios no están limitadas a la tierra de Israel o a la zona del templo. La audiencia tenía que reconocer el Antiguo Testamento como autoridad, entonces él con esa autoridad va a refutar los argumentos que están usando para atacarlo. Y la tercera idea es que Israel en el pasado siempre ha evidenciado un patrón de oposición. Israel en el pasado siempre ha evidenciado un patrón de oposición. Entonces, lo primero que va a argumentar, nos va a mencionar, si ustedes después lo miran en sus casas, este sermón, que de paso les aliento, lean Hechos. En este tiempo que estamos escuchando el libro de Hechos, si no lo estás haciendo, incorpóralo en tu tiempo devocional. Léelo varias veces. Vas a poder apreciar más el contexto a medida que vas escuchando los sermones de Hechos. Pero este es un buen pasaje para después leer en casa, Hechos 7. Va a mencionar la promesa a Abraham, de que Dios, antes de Abraham, tenía un trato con la humanidad y ahora va a elegir una sola persona, que a través de esta persona va a formar una nación. Ya ahí hay un progreso y un cambio en el plan de Dios, de un trato con la humanidad, ahora específicamente a tratar con la humanidad a través de una persona, de una familia, de una nación. Y lo va a mencionar para hacer ese punto. También la movida a Egipto, es decir, no siempre estuvieron ahí en la tierra. Dios mismo dice, ustedes van a estar en Egipto como esclavos. Esto fue parte del plan soberano de Dios. La liberación bajo Moisés. La construcción de un tabernáculo. Ya el hecho de que el tabernáculo era temporal, era que Dios tenía un propósito temporal para ese tabernáculo. Entonces hay progreso y cambio en el programa de Dios. Dios va cambiando la manera que se relaciona con el ser humano, los medios, las reglas de cómo el ser humano se relaciona con Dios fueron progresivamente cambiando. Y por último va a hablar de la construcción del templo, que el templo no era el hogar de Dios, que Dios, su hogar no puede ser contenido por un templo, era un símbolo de la presencia de Dios. La segunda idea que Esteban va a argumentar en su sermón es que las bendiciones de Dios no están limitadas a la tierra de Israel o a la zona del templo. Y va a dar 4 ejemplos en su sermón. Primero, los patriarcas que el judío admiraba y los líderes fueron bendecidos fuera de la tierra. Menciona a Abraham del versículo 2 al 5. ¿Dónde fue llamado Abraham? Fuera de la tierra. ¿Dónde recibió la promesa de Dios que voy a hacerte una nación grande y te voy a bendecir? Y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. ¿Dónde lo recibió? No en la tierra. No está limitado la bendición de Dios a la tierra de Israel. Y Esteban argumenta con el Antiguo Testamento para mostrar eso. José, en el versículo 9, mire lo que dice. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. ¿Dónde está José? En Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? ¿Qué dice el versículo?
Pero Dios estaba con él. ¿Dónde? En Egipto. La presencia de Dios no se limita a la nación de Israel. Y Moisés, ¿dónde se le aparece Dios a Moisés? No era en la tierra. La presencia de Dios se manifestó y las bendiciones de Dios se manifestaron fuera de la tierra de Israel. No está limitado lo que Dios hace, aún en el Antiguo Testamento, a la tierra de Israel. No solamente eso, ese es el primer ejemplo que él va a dar en su sermón, sino que también la ley fue dada fuera de la tierra, la misma ley que ellos se jactaban tanto. En el versículo 38, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, hablando de Moisés y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. ¿Dónde? Sinaí. Sinaí no está en la tierra prometida. El tercer ejemplo es que el tabernáculo, el símbolo de la presencia de Dios, fue construido en el desierto, no en la tierra de Israel. Y cuarto, aún el templo en la tierra, que ya estaba en la tierra, era limitado. La morada de Dios no se limitaba a ese lugar. Va a mencionar, la tercera idea que va a mencionar es que Israel en el pasado ha evidenciado un patrón de oposición. Y algunos ejemplos que da en su sermón. Abraham se demoró en Harán. Se quedó un tiempo cuando Dios le había dicho que vaya. José fue vendido a esclavitud por sus propios hermanos. Moisés fue rechazado en su primer intento de salvar a los israelitas. Un comentarista nota que en las dos apariciones de José a sus hermanos, primero con sus sueños y fue vendido a la esclavitud, segundo cuando no lo reconocieron, Moisés primero intentando salvarlos, no aceptaron, terminó yendo al desierto por 40 años y después apareció. Tanto José como Moisés aparecieron 2 veces y fue en la segunda que fueron recibidos. Y este comentarista dice que el concilio hubiera entendido esto, hubiera entendido que hay una segunda aparición, de una manera presentando el evangelio que Jesucristo vuelve, que deberían recibir a este Jesús que habían rechazado. Entonces esas son las 3 ideas que él hace en su sermón. Y cuando llegamos al versículo 49 y 50, cita de Isaías del Antiguo Testamento para hablar de que Dios no tiene un lugar donde está limitado su presencia. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Que el Dios de Israel es distinto a cualquier otro Dios. No puede ser contenido en un templo, a pesar de que Dios mismo permitió que se construyera el templo. Era un símbolo de la presencia de Dios. Y Dios manifestaba su presencia en ese templo. Pero Dios ha cambiado su programa, como lo está haciendo ahora, de que el templo va a ser destruido en el año 70 por Roma, porque ya no se va a adorar más en ese templo. Por eso Jesús, cuando habla con la samaritana le pregunta y Jesús le dice: va a haber un tiempo donde ya no va a ser acá ni allá, que Dios está buscando a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Y termina en esta parte de su relato del Antiguo Testamento para hacer esas 3 declaraciones: que hay progreso y cambio en el programa de Dios, que las bendiciones de Dios no están limitadas a la tierra de Israel, y que Israel en el pasado ha evidenciado un patrón de oposición. Y dice lo siguiente, versículo 51: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón, está hablando al sumo sacerdote, y de oídos, y a todo el concilio, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Son unos asesinos, le está diciendo delante del concilio. Esto es la llenura del Espíritu Santo, que Él pueda hablar con tanto coraje y denuedo delante de estas personas, confrontándolos con su pecado. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo
no la guardasteis. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, a la diestra de Dios. Nunca en todo el Nuevo Testamento hay una mención de Jesús de pie, está sentado a la diestra de Dios, salvo acá, que muchos han dicho es Jesús preparando para recibir a Esteban, porque está por ser asesinado, martirizado. Y dice esto en el versículo 56, he aquí, declara a ellos, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Con esto ya los enfureció más. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, ¿se imaginan literalmente tapándose los oídos? Arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ahí está la transición que Lucas, el autor de Hechos, nos va a hacer para prepararnos para escuchar sobre la conversión de Saulo. El versículo 56 es interesante porque ¿recuerdan a alguien que dijo esto hace poco con la misma audiencia? He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre, esa parte por lo menos. ¿Quién dijo eso? Miren Marcos 14:62, guarden su lugar y miren Marcos 14:62. ¿Qué dice? ¿Quién fue? Bien. Jesús. ¿Sí? Jesús mismo. ¿Y delante de quién estaba Jesús? El mismo concilio, el mismo sumo sacerdote, ambos citando o haciendo una referencia del libro de Daniel. La única diferencia es que Esteban lo menciona de pie y que está ya Jesús ahí realmente. Jesús estaba mencionando lo que él iba a hacer, una referencia al libro de Daniel. Daniel 7:13 en el Antiguo Testamento, y ellos cuando escuchan la frase Hijo del Hombre sabían que se refería a este texto. Dice así: seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Dios, uno como hijo de hombre presentándose delante de Dios, y le fue dado dominio. Dice, y fue presentado ante él y le fue dado dominio. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Está hablando del Mesías. Y es lo que está diciendo, ellos están esperando un futuro Mesías. Lo veo en este momento, al Hijo del Hombre, que ustedes saben que Daniel habla del Hijo del Hombre, no está sentado, está de pie, esperándome. No dijo esa parte, pero seguramente era lo que estaba sucediendo. Es la última vez que este término Hijo de Hombre se usa. Es la única vez que se usa esta frase Hijo de Hombre en los Evangelios y en Hechos, que Jesús no es el que lo menciona. Jesús frecuentemente, para hablar de sí mismo, se refería como el Hijo del Hombre, que es una referencia a Daniel, además de su humanidad. También hay una referencia al Salmo 110, versículo 1, donde
habla de que Jesús está sentado a la diestra hasta que todos los enemigos sean puestos bajo su poder. La idea de que esté a la derecha es una idea de poder, posición, aceptación. Cristo es nuestro mediador. El hecho que Jesús hoy mismo está sentado a la diestra del Padre es una indicación de que Él tiene el poder, de que está en la posición como fue dado en la gran comisión. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada, y Él sentado a la diestra tiene toda la autoridad. No solamente eso, sino que Dios aceptó su sacrificio, por eso está sentado. Y la imagen que esto comunica es que tenemos acceso a Dios, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Vos hoy, más allá de tu pecado, por Jesucristo, podés tener acceso al mismo trono de Dios, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y eso indica que ya aceptó Dios su sacrificio para vos, para que vos puedas tener el perdón de todos tus pecados y tener entrada libre cuando confesás y experimentás arrepentimiento genuino delante de Él. Tenemos acceso a Dios no a través del templo ni los sacerdotes. Ese era el mensaje para estos judíos, para estos líderes religiosos. No es el templo que te lleva a Dios, no son los sacerdotes. Hoy tampoco son los sacerdotes, tampoco son los pastores que te llevan directamente a Dios. La función de un pastor es alimentar, enseñar las Escrituras, pero cada creyente tiene un acceso directo a Dios. El único intermediario es Jesucristo, es el único intermediario. Y por eso la Biblia del Nuevo Testamento habla de que los cristianos somos sacerdotes. El sacerdocio del cristiano, que vos tenés acceso directo a Dios a través de Jesús. Qué buenas noticias que son esas, ¿no? Que tenemos ese acceso libre a nuestro Dios. El pasaje continúa en el capítulo 8 y tenemos la descripción, que ya la vamos a mirar un poquito más, de Saulo persiguiendo la iglesia. Tenemos a Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe estaba entre los 7. Había 7 nombres, 7 hombres. Felipe era uno de ellos. Y él está predicando y llevando el evangelio a Samaria. Y acá se está cumpliendo Hechos 1:8. ¿Me seguís testigos dónde? ¿Jerusalén? Judea y Samaria. ¿Sí? Tenemos el pasaje de Simón el mago. Después lo pueden mirar en detalle. Versículo 13 dice: aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían, porque la gente le pagaba y él hacía señales, y de pronto ve un espíritu más poderoso y quiere eso. Lo más probable es que él no se convirtió. El texto dice que él creyó y que fue bautizado. Esto pasa hoy, ¿no es cierto? Una persona dice haber creído, hasta se bautiza, pero capaz no se convirtió realmente. Hay varias cosas que indican esto. La palabra que se usa para creer, pisteo, no siempre se refiere a la fe salvadora. Sería parecida a la creencia de Santiago, de que aún los demonios creen y tiemblan. Nunca se menciona a Simón recibiendo el Espíritu Santo. Simón siguió manifestando un interés egoísta en la muestra de poder, versículos 18 y 19. La palabra que Pedro usa, después de que él ha supuestamente creído y que ha sido bautizado, lo llama el arrepentimiento. Normalmente esa palabra se usa para no cristianos. En el versículo 20, describiendo la situación de Simón, Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepentite de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, te
sustento de tu corazón, porque veo que estás en miel de amargura y en cadena de iniquidad. Son descripciones de una persona no regenerada, ¿sí? Y lo que podemos aprender de esto para nosotros hoy es que si hoy en mi vida no hay evidencias de la transformación del Espíritu de Dios, y yo sigo caminando de una manera que muestra un amor superior al pecado, debo cuestionar si he entendido el Evangelio realmente, si realmente he experimentado la conversión, o si simplemente me interesó algo del cristianismo, que el cristianismo me ofrecía. Llegamos entonces a Hechos 9. Felipe, justo previo al texto de hoy, le predica a un etíope y el Evangelio ingresa en África por primera vez. ¿Por qué Lucas incluye la historia de Hechos 9 de la conversión de Saulo? ¿Y por qué elegí predicarles este texto? Hay muchos textos en Hechos y elegí algunos. Porque esta conversión es esencial, porque a través de Pablo el Evangelio va a avanzar hasta los fines de la tierra. Dios va a usar a Pablo como el instrumento principal para que el Evangelio se extienda por todo el mundo. Lucas repite esta historia de su conversión, ¿cuántas veces? 3 veces. Acá, Hechos 22, donde Lucas cuenta su testimonio. Hechos 26, donde Pablo nuevamente cuenta su testimonio. Hay algunas cosas que Lucas en Hechos menciona 3 veces. Y cuando menciona algo 3 veces es repetición, 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 presta atención, presta atención, presta atención. Esto es importante. Es esencial esta historia. Escuchamos en la lectura que Luis nos leyó que la gracia de Dios es magnificada en la vida de Pablo. Primera de Timoteo 1, 12 al 16. Pablo habla de su conversión. Y en el 16 dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, ¿por qué estamos mirando esto hoy en este sermón? Porque la conversión de Pablo, según la misma Biblia, según Pablo mismo, es un ejemplo para aquellos que no han creído todavía, pero también es un ejemplo para nosotros, de la gracia de Dios en la vida de una persona. Entonces miremoslo. Hechos 9:1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban algunos que pertenecieran al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Cuando miramos distintas partes, el 22 y el 26 nos rellena algunos detalles de esta historia. El 26:10 al 11 nos dice lo siguiente: y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándonos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. No se conformó con Jerusalén, los perseguía en lugares como Damasco, que no estaba dentro del territorio de Judá, para poder perseguirlos y llevarlos a la cárcel y a la muerte. En el 8:3, mirando un poquito para atrás, dice: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Tenía una pasión tremenda para destruir a la iglesia, y Dios va a tomar a la vida de Saulo, se le va a aparecer y va
cambiar esa pasión hacia algo que es verdadero, extender el reino de Dios, plantar iglesias. Esta palabra estragos que usa Hechos 8:3 se usa solo acá en el Nuevo Testamento, pero aparece en la versión griega del Antiguo Testamento, en el Salmo 80:13, hablando de un puerco montés que destruye una viña, y es una imagen de destrucción por un animal, y así se describe a Pablo destruyendo la iglesia. Seguimos mirando el texto en Hechos 9, versículo 3, y sucedió que mientras viajaba, la versión de Hechos 22 y Hechos 26 nos aclara que esto fue cerca del mediodía. Al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos que hay un poco más cuando vemos Hechos 22 y 26, que lo pueden después mirar y estudiar en sus casas, que describe un poco más de esta parte. Pero le dice: levántate, entra en la ciudad. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué interesante, no se pierdan eso, que Jesús atribuye la persecución de su iglesia como una persecución a su persona, y es la imagen del cuerpo de Cristo. El cuerpo físico de Jesús está literalmente a la diestra del Padre, pero el cuerpo de Jesús está, el cuerpo espiritual de Jesús está acá, en este momento. Perseguir a la iglesia, cuando ISIS mata a cristianos, cuando ISIS ataca a la iglesia hoy, está atacando a Jesús mismo, el cuerpo espiritual de Jesús. Y Jesús le dice esto: yo soy Jesús, deja de perseguirme. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. La idea del original acá, y comparándolo con Hechos 22 y Hechos 26, es que escucharon el ruido, pero no llegaron a distinguir la voz específica. No escucharon con entendimiento, como escuchó Saulo, que va a convertirse en Pablo. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Quiero que hagan un contraste de estas imágenes, de Saulo antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, y después, antes persiguiendo con estragos, entrando a las casas, arrastrando gente a las cárceles, con poder, con cartas, ferozmente. Después de encontrarse con Jesús, es como un niño, lo tienen que guiar de la mano, ¿sí? Es una imagen también de nuestra conversión. Por eso Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos debemos ser como un niño, de que todo nuestro orgullo tiene que ser quebrado, y Dios nos tiene que guiar como un niño, a entender el mensaje simple y sencillo del Evangelio. Lo guían de la mano hasta Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Esta calle existe todavía en Damasco. Hay una calle que se llama Derecha, que es la misma calle donde Saulo experimentó el encuentro con Ananías. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Dios coordina esta reunión, dándole una visión a Saulo, dándole una visión a Ananías para juntarlos, como hizo con Pedro y Cornelio. Pero Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Quizás tenía un pariente que había sido arrastrado a la cárcel o asesinado por esta persona. Saulo era conocido, había temor de esta persona,
y aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Fíjense la repetición de nombre: 14, todos los que invocan tu nombre; 15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por mi nombre. El nombre en la antigüedad estaba asociado con el carácter, con la misma persona de Jesús en este caso. Qué increíble. Dios va a tomar a alguien que estaba destruyendo la iglesia, el peor enemigo de la iglesia, y ahora va a ser el instrumento más clave en el Nuevo Testamento de expandir el Evangelio a todo el mundo. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Noten esa frase: se apareció. En el 27, Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les comentó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. 1 Corintios 9:1 nos dice que él había visto al Señor. Una de las claves cuando Pablo tuvo que defender su apostolado, aquellos que cuestionaban si era un apóstol realmente, era esto. Una de las cualidades para ser apóstol era que habías visto al Señor. Así que esta historia es esencial, entender el ministerio de Pablo, la autoridad que él tenía, porque él había visto al Señor. 1 Corintios también menciona el Evangelio, la resurrección de Cristo, las apariciones, y después él dice: y a mí como último, como nacido fuera de tiempo, se me apareció el Señor. Esta aparición de Jesucristo fue clave en el ministerio de Pablo, fue clave en la autoridad de Pablo en la iglesia primitiva. Menciona los sufrimientos. Jesús dice: yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Esto no es una especie de castigo por las cosas que él ha hecho, sino que a través de estos sufrimientos Dios lo va a usar. El autor A.W. Tozer dijo que cuando Dios quiere usar grandemente a una persona, lo hiere profundamente. Que ese es el camino a la santidad, es el camino para que Dios nos use, es permitir sufrimiento en nuestra vida. Y tenemos algo de esa descripción en 2 Corintios 11, esto que Jesús dijo que iba a suceder. Pablo dice de su ministerio: son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes en sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, porque no se podía dar 40. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué transformación que Dios hizo en Saulo para ser Pablo! ¡Qué sufrimiento que Dios permitió para usarlo en la manera que lo iba a usar! También este evento es esencial porque Pablo va a aclarar en Gálatas, en el capítulo 1, que no recibió su ministerio de hombres, sino que el Evangelio y nuestro ministerio como cristianos, nuestro mensaje, no es una religión humana. Nosotros proclamamos un mensaje que ha sido revelado desde lo alto. Proclamamos un Evangelio que no es nuestro, es un mensaje divino. Quisiera concluir con 3 aplicaciones que podemos aprender de la historia de la conversión de Pablo.
Número 1. No hay nadie demasiado difícil para que Dios salve. No hay nadie demasiado difícil para que Dios salve. Si Dios pudo salvar a Pablo, siendo Saulo, puede salvar a cualquier persona. Aún la persona más dura y menos inesperada, Dios puede salvar si le place salvarlo. Porque la salvación es una obra de Dios. Fue Dios que se le apareció. Fue Dios que le dijo, ¿por qué me perseguís? Yo soy Jesús. Fue Dios que obró el milagro de conversión en la vida de Saulo. Se cuenta la historia de Kirsten Powers, reportera de Fox, algunos la han escuchado quizás, que asistió a la iglesia de Tim Keller en Nueva York. Y hay un artículo que ella escribe en una revista. Y dice, el subtítulo dice, todas las personas sorprendidas que yo me convertí, aparentemente conocida, esta reportera en esa zona de Estados Unidos, de todas las personas sorprendidas que yo me convertí en una cristiana evangélica, yo soy la más sorprendida. Y les comento algunas cosas que ella dice. Hace 7 años, si alguien me decía que yo iba a estar escribiendo para Cristianismo Hoy, la revista Cristianismo Hoy, y cómo yo llegué a creer en Dios, me hubiera reído en voz alta. Si hay una cosa que yo estoy totalmente seguro, es que yo nunca iba a comprometerme a ninguna religión, especialmente al cristianismo evangélico, que yo particularmente despreciaba. Comenta su historia que trabajaba en la Casa Blanca con sus amigos intelectuales ateístas. Empezó a salir, tenía un novio que en un momento el novio le pregunta, ¿vos crees que Jesús es tu Salvador? Y cuenta que empezó a horrorizarse. Ella se había dicho que nunca citaría a alguien que tenía un vínculo con la religión. Y su primer pensamiento es, ¿está loco? Cuando ella le dijo que no, él preguntó, ¿crees que algún día podrías creer en Jesús como tu Salvador? Y explicó que estaba en un punto en su vida que él quería casarse y que yo podría ser esa persona, pero no se casaría con una persona no cristiana. Y ella entonces le dijo, yo no quiero malguiarte, yo nunca voy a creer en Jesús. Sigue comentando la reportera que usó las palabras mágicas para un liberal. ¿Pensás que podés mantener una mente abierta sobre el tema? El liberal se jacta de que tiene una mente abierta. Pero por supuesto, yo soy de una mente muy abierta, aunque internamente sabía que no lo era. Pensaba que los cristianos eran anti-intelectuales, que no tenían sentido en la creencia en que ellos tenían. Me encontraba con la asistencia a la iglesia de este hombre como algo raro y que no era un punto a su favor. La historia continuó y ella empezó a congregarse o a ir a la iglesia de Tim Keller en Nueva York. Odiaba la música, decía que ella venía de un trasfondo cuando era chica anglicana, donde era más tradicional y le parecía muchos instrumentos, pero le interesaba el mensaje. Le interesaba porque citaba ciertas cosas de la cultura hasta que hablaba de Jesús y decía, bueno, arruinó el mensaje, todo bien, hasta que empezó a hablar de Jesús. Después de 8 meses estaba más convencida en la veracidad de que hay validez del mensaje cristiano. Ella comenta de que había personas que estaban orando por ella, viajó a otro país y cuando volvió, de pronto sintió como que Dios estaba en todos lados. Dice que era terrible para ella, porque sentía la presencia de Dios en todos lados. Y más importante, describe sus palabras, no era bienvenida a la presencia de Dios. Se sentía como una invasión, que Dios estaba invadiendo. Y empezaba a pensar de que estaba volviéndose loca. El horror de la posibilidad de que yo me convierta en un cristiano devoto empezó a sentirse más profundamente, de una manera inmediata. Dice que pasó los próximos meses haciendo lo mejor para luchar en contra de Dios, de resistir a Dios. Comenta que en cualquier lado que ella iba, ahí estaba. De a poquito había menos temor y más gozo. Entró en un estudio bíblico de la iglesia y finalmente dice lo siguiente:
el perro de casa me había perseguido y me había atrapado, me gustara o no. Esa es su descripción de su testimonio. Y eso es lo que vemos en Pablo. Pablo no estaba buscando a Dios. Lo vimos en la clase de evangelismo, de 2 maneras de vivir. No hay uno que busca a Dios, ni siquiera uno. Es Dios que hace la obra. No importa cuán difícil sea la persona. Porque finalmente la Biblia describe que todo ser humano está muerto. Y que si Dios no hace la primera movida, no hay esperanza para esa persona. Segunda aplicación que viene de este ejemplo también. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Por eso no tenemos que preocuparnos en no ser ofensivos en nuestra presentación del Evangelio. Es Dios que hace la obra de la salvación. Nuestra tarea es presentar el mensaje con claridad. Tercera aplicación. Si Dios puede usar a un Pablo con todo lo que él hizo, ¿alguien hizo más cosas pecaminosas que Pablo? Si Dios puede usar a un Pablo con todo lo que hizo, te puede usar a vos. Y la última aplicación es que Dios te salvó para usarte. Dios te salvó para usarte. Dios no te salvó simplemente para darte los beneficios de una vida abundante y una vida eterna. Dios te salvó para que seas un instrumento. No todos, la mayoría no vamos a tener un testimonio tan drástico como el testimonio de Saulo. Pero Dios te salvó para usarte, para sus propósitos eternos. Vamos a orar.